¿Sí? Nosotros no te preocupes. Bueno, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Información, Ciencias de la Documentación, perdón, de la Universidad Complutense de Madrid. Es un gran placer para mí darles la bienvenida en nombre de nuestro rector, del profesor José Carrillo, que como saben ustedes, siempre que no puede acudir a un acto lo excusamos con el motivo de su inasistencia, pero en este caso saben ustedes que estamos de campaña electoral y pues tenía actos programados ya con anterioridad en otros lugares, pero me ha dicho que les envíe un muy caluroso y cariñoso saludo a todas y a todos ustedes. Me toca hacer de maestro de ceremonias en esta inauguración del 12º ya Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación. Cuando un seminario llega ya a una edición de 2 dígitos es que quienes participan en el mismo están haciendo las cosas, su trabajo, de modo adecuado, y no seré yo el que tenga que hacer énfasis sobre la calidad del mismo y sobre las virtudes de las ponencias que se están desarrollando en los 2 días anteriores en Cáceres, en concreto en Arroyo de la Luz, y estos 2 días, hoy y mañana, aquí en esta Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Voy a darle la palabra en primer lugar a las personas que están en la mesa y después, como suele ser protocolario, pues diré unas también muy breves palabras para cerrar el mismo. En primer lugar, me gustaría concederle el turno de intervención al decano de esta facultad, al decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación, a don José María de Francisco Chema. Pues muchísimas gracias, vicerrector, y siempre es un placer tenerte aquí para los actos que organizamos, que no será ni el primero que has venido ni el último. Entonces, esperemos tenerte aquí. Ya sabemos que tener al rector es más caro, eso ya es mucho más complicado, pero bueno, ya lo intentaremos en algún momento. Yo voy a ser muy breve y lo que quiero decir es que la Facultad de Ciencias de la Documentación pues está encantada, como siempre, de acoger reuniones científicas, pero en este caso el Seminario Hispano-Mexicano es más antiguo que la facultad, con lo cual todavía mucho más encantado de cuando éramos todavía escuela y ya iniciamos este camino de internacionalización que tanto decimos. Bueno, pues con México yo creo que fue el primer lugar en donde se inició esta colaboración. Muchas gracias al profesor López Yepes, que fue de los que desde aquí hicieron más por ello, y a todos nuestros amigos mexicanos también que acogieron esta iniciativa, y ya vamos pues por la 12ª edición. Solo digo que la facultad, la Universidad Madrid, estamos encantados de recibirles en un año que ha sido muy mexicano. Hemos tenido aquí la exposición de Hernán Cortés en el canal, y además estamos dando los primeros pasos para una cosa que yo creo que es muy importante, que es desarrollar lo aprobado en la 24ª Cumbre Iberoamericana de Veracruz sobre la movilidad de profesores, alumnos e investigadores entre ambas orillas del Atlántico. Fue uno de los
mayores logros que creo que se aprobaron. Esa cumbre fue la cumbre de la educación, y desde luego la Universidad Complutense no es que inicie, ya llevamos muchos años haciendo estas cosas, pero con este respaldo institucional pues queremos ir a más en todo este desarrollo. Por tanto, bienvenidos a todos. Gracias fundamentalmente a los organizadores, a la directora del departamento y a la secretaria del departamento, que se han desvivido por que todo salga bien, al comité organizador, que ya detallarán luego exactamente, a todos nuestros amigos mexicanos, y decir también que junto a las ponencias, las mesas redondas, pues tenemos aquí al lado, para los que quieran, para los que hayan subido el ascensor ya lo habrán visto, una exposición fotográfica del gran fotógrafo mexicano Luis Márquez, del fondo que hay en el CSIC, donde han sido comisarios pues 3 profesores de la casa, Antonia Salvador, María Olivera y Juan Miguel Sánchez Vigil, que muestra pues otros paisajes y otras vistas mexicanas que tenemos aquí en Madrid. Por tanto, muchísimas gracias a todos por venir, estamos encantados de estar con ustedes y esperemos que al finalizar este seminario podamos estar contentos y empezar a preparar el siguiente. Muchas gracias. Y ahora es un enorme placer darle una muy cálida bienvenida a una muy buenísima amiga de esta casa, a la doctora Estela Morales Campos, que es coordinadora de Humanidades de la UNAM. Y antes de darle la palabra, quería contar una pequeña anécdota. Ella y yo nos conocimos en México, después hemos tenido la oportunidad de vernos aquí en Madrid. Yo creo que gracias a María Teresa, que nos hizo pues de aglutinante, pues aprovechamos para profundizar en nuestra amistad. Pero claro, ser coordinadora de Humanidades, que es algo que aquí en la Complutense suena pues algo importante, pero no de la trascendencia del cargo que tiene la doctora Morales. En la UNAM hay 2 vicerrectores, por decirlo de algún modo, y una de ellas, uno de estos vicerrectores, que aquí tiene la denominación de coordinadora de Humanidades, es la doctora Morales. Y es para nosotros un enorme orgullo y una satisfacción muy grande que haya podido estar, con todas las ocupaciones que tiene, que haya podido estar aquí con nosotros. No seré yo, después seguramente habrá alguien que lo haga, quien loe sus méritos académicos y científicos en el campo disciplinar en el que es experta, pero desde el punto de vista de la gestión sí quería subrayar la importancia del cargo que usted. Estela, tienes la palabra. Muy buenos días. Agradezco mucho las palabras del señor vicerrector. Es real, desarrollamos una muy rica amistad que nos ha permitido incursionar en otras áreas que son de mi área y que a él también le corresponde. Él cuando inició dijo que iba a ser el maestro de ceremonias, y bueno, tenemos un maestro de ceremonias de lujo, totalmente. Tener un vicerrector de maestro de ceremonias, lo cual nos da mucho gusto. Represento a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y para nosotros siempre es muy grato estrechar lazos con nuestros países afines, hermanos en el caso de los latinoamericanos, y que históricamente es muy importante para nosotros España. La relación de nuestra universidad con la Complutense de Madrid, como ya también lo dijo el señor vicerrector, data de mucho tiempo atrás y en muchísimas áreas, tanto las humanísticas, las ciencias sociales, como en las ciencias biológicas y las físicas. O sea, la relación es muy amplia. Pero en el caso que ahora nos convoca, pues también data de varios años, porque no inicia con el seminario. Esto tiene una historia mucho más atrás, y como ya se dijo, Pepe López Yepes ahí fue un motor muy importante y un visionario que nos fue persiguiendo, porque él fue el tenaz, nos fue persiguiendo a través de varias reuniones latinoamericanas hasta que todo esto se consolidó en varios programas que se tienen. Este seminario es para nosotros muy importante porque se dialoga en áreas que compartimos y se ven los diferentes enfoques de dos
mundos, porque aun con todo y la globalización tenemos diferentes enfoques ante un objeto de estudio, y este sería el caso. No nada más estamos los académicos de la UNAM, quiero reconocer que hay de otras universidades de nuestros estados y de Centroamérica. Entonces, esto hace una visión más amplia del mundo de la información del otro lado del Atlántico, porque vamos a ver, o sea, Ciudad de México es muy bonita, es muy importante, pero no es México en su conjunto. Cada estado aporta una visión distinta, y lo mismo en los países de Centroamérica. Tenemos una historia común, muy paralela en muchos casos, con muchos problemas similares o iguales, muchos logros también, pero cada país centroamericano también tiene su historia y aporta de manera diferente. Entonces nos da muchísimo gusto que este seminario y la facultad haya congregado todas estas visiones. Ya se dijo, pero sí es para nosotros, mexicanos, fue muy lindo ver la exposición fotográfica, una exposición costumbrista de uno de los más famosos fotógrafos de la época, del siglo XX, y entonces sería muy bonito que se completara esa visión. Tenemos muchos programas y este es de los más importantes, este seminario, que ha dado continuidad a previos convenios de colaboración. Pero también, como ya se esbozó, tenemos otros programas con la Complutense, como puede ser la Cátedra Gauss, que ha ampliado también las relaciones entre los institutos de investigación y las facultades de nuestra universidad con los correspondientes en la Complutense. Y hemos tenido la posibilidad de intercambiar de manera continua perspectivas muy variadas de la filosofía, de la economía, del derecho, de la bibliotecología y la documentación y de otras áreas. Y también con el CSIC del área de Humanidades y Ciencias Sociales, pues tenemos mucha relación, proyectos conjuntos que se concursan tanto del lado de CSIC como con nosotros, y con apoyos económicos compartidos. Y esto de veras ha fortalecido mucho esta movilidad, que si bien en esta reunión iberoamericana se formaliza y se amplía, creo que en el caso México tiene muchos años y muchas acciones que dar a conocer, porque han habido muchos logros. En el programa que ustedes todos tienen se ve que hay una riqueza de visiones, de temas que están tratando. Yo creo que los trabajos de bibliotecología, documentación, información es una problemática transversal, porque tiene que ver con muchísimas áreas, con muchas disciplinas, yo diría con todas, las que todas trabajan con información para iniciar una investigación o para concluirla. Entonces eso le da una gran riqueza a todo este trabajo que se desarrolla estos días. También quiero reconocer que si bien toda la relación se genera con la Complutense, pues fuimos objeto de una hospitalidad muy importante en Extremadura, con la Universidad de Extremadura, lo cual agradecemos muchísimo. También nos ha permitido conocer ciudades que de otra manera a lo mejor no conocíamos, como es Arroyo de la Luz, que si bien muchos podríamos haber conocido Cáceres o las ciudades importantes, esas pequeñas poblaciones a veces se nos van y están llenas de historia, llenas de cultura, llenas de arte. Entonces, considero que para nosotros esto es importante porque une las disciplinas, pero también las culturas. Y en este momento de la globalización, creo que un enlace muy importante es la academia y también la parte de la cultura o las culturas que están en nuestro planeta. Tendríamos unos días de mucho trabajo, yo estoy segura que de muchos logros, porque se van a publicar los resultados, y agradecemos muchísimo la parte visitante, todos en conjunto, el trabajo de la Universidad Complutense, el cariño con que se nos recibe, la calidez y la seriedad académica que podemos encontrar en estas reuniones. Muchas felicidades y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Morales. Y ahora es de nuevo un placer presentar a otro querido amigo y compañero también de la UNAM, a don Jaime Ríos Ortega,
director del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, es una palabra difícil a esta hora de la mañana, y de la información de la UNAM. Tiene la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Simplemente quiero dejar testimonio de mi agradecimiento y quiero que me lo permitan hacer también en nombre de mis colegas mexicanos. Agradecer al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación, a la sección departamental de Biblioteconomía y Documentación, también de la Facultad de Ciencias de la Información, y al Gabinete de Información y Comunicación en la persona de nuestro estimado doctor Agustín Vivas, así como a todos los colegas y colaboradores que hacen posible todo el trabajo logístico, todo el trabajo intelectual para que estas acciones sean un éxito siempre que venimos aquí. Reitero, como ha dicho la doctora Morales, el afecto que mutuamente y recíprocamente nos convoca, así como las tareas intelectuales en las que nos vemos comprometidos. Muchísimas gracias por recibirnos y hago votos porque nuestro diálogo se intensifique y siempre sea tan productivo como lo ha sido hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y ahora quiero presentar a doña Julia Rodríguez Cela, que es la directora de la sección departamental del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, en este caso sí, de la Facultad de Ciencias de la Información. Julia. Muchas gracias. Es desde luego un honor para mí encontrarme hoy aquí representando a la sección departamental de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información en este seminario. La sección, como todos saben, siempre ha estado presente, siempre todos estos años, ya 12 años, ha apoyado esta iniciativa y este encuentro científico de investigadores de ambos lados del Atlántico en esta nuestra área de estudio y de trabajo que es la biblioteconomía y la documentación. La sección departamental, por lo tanto, también quiere dar la bienvenida a los compañeros que vienen de México y siento que por motivos de salud no haberles podido acompañar en estas dos jornadas que se han celebrado en Arroyo de la Luz como a mí me hubiera gustado, al igual que ocurrió el año pasado en México, pero la sección estuvo muy bien representada, desde luego, por el profesor don José López Yepes. Solo unas palabras para decir que la universidad, no soy yo quien deba decirlo, ya está el vicerrector y otras personas, pero la Universidad Complutense, como todos saben, a los compañeros mexicanos es su casa. La misma casa que luego fue también su universidad de otros compañeros, como es la UNAM, lo fue para mi maestro Juan Marichal en el año 1941, cuando por motivos del exilio tuvo que viajar a México y México fue, ya digo, esa casa para todos estos exiliados. Era, como me decía Juan Marichal, la UNAM era un reducto español y más concretamente la facultad que él estuvo de Filosofía y Letras, que era, decía, incluso un reducto complutense, porque allí se encontraba el que fue el decano de Filosofía y Letras en la Complutense, que era el profesor José Gaos, que ha nombrado la doctora Estela Morales, y también otro profesor muy venerado, ya mayor, como era Rafael Altamira, y otros profesores catalanes que no venían de la Complutense, como Joaquín Sirao, Eduardo Nicol. Pero a él, a pesar de ser alumno de estos insignes profesores españoles y de estos profesores complutenses, la persona que le despertó su vocación para continuar su carrera fructífera de historiador fue realmente, por aquel entonces, un joven profesor mexicano de la UNAM, de esa Facultad de Filosofía y Letras, que era Edmundo Gorman. Edmundo Gorman le enseñó esta frase que él a mí me transmitió, que decía: no hay que regañar a los muertitos de la historia. Me imagino con ese acento mexicano que yo no podría transmitir. Aquí eso no lo vamos a hacer porque por el programa que tenemos vamos a recordar, desde luego, como le debemos al que fue maestro de todos ellos, José Ortega, que es lo que vemos en Visión del Bibliotecario, para llegar, desde luego, en estas jornadas a la profesión de documentalista que vivimos del presente y del futuro en este entorno digital en el que hoy nos encontramos. Nada más.
darle la palabra a una muy buena amiga, a la directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de esta casa, a la profesora María Teresa Fernández Bajón. María Teresa, muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Nos complace mucho tenerle en esta mesa y se lo agradecemos. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Quiero iniciar esta intervención primero agradeciendo formar parte de esta mesa y la oportunidad de participar e intervenir en este acto de inauguración del 12º Seminario Hispano-Mexicano titulado sobre la misión del bibliotecario, revisión y perspectivas de nuestra profesión España-México 1935-2015. Quiero dejar constancia de mi gratitud y reconocimiento a todas las instituciones que han participado y colaborado con nosotros, las instituciones participantes, la Universidad Complutense de Madrid, a través de la Facultad de Ciencias de la Información con la sección del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, la Facultad de Documentación con nuestro Departamento de Biblioteconomía y Documentación, la Universidad de Extremadura, también participa la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Madrid, Telemadrid, la Red Internacional de Universidades Lectoras. En cuanto a México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Escuela de Ciencias de la Información y la Universidad Nacional de Costa Rica. Han colaborado también en este seminario, fundamentalmente la Universidad Complutense con las facultades, departamento y sección correspondientes, que ya he mencionado, el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, la Universidad de Extremadura a través de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación y el Rectorado, la Dirección General de Comunicación, también la Red Internacional de Universidades Lectoras. Bien, agradecer, por supuesto, al comité organizador que componemos, como viene siendo habitual, miembros de esta facultad, del departamento y de la sección, y agradecer también y mucho al PAS, que no ha dejado de estar pendiente de todas las necesidades que hemos ido teniendo para la organización de este seminario. Quiero manifestar mi satisfacción porque esta segunda parte del seminario se celebra en la Facultad de Ciencias de la Documentación. La primera parte, bueno, como ya conocen, nuestro seminario itinerante siempre llevamos a cabo la organización y participación a través de la Universidad de Extremadura y la Universidad Complutense. En la Universidad de Extremadura este año se ha desarrollado, se ha celebrado en Arroyo de la Luz, puesto que había un interés particular por llevar a cabo una temática que ha sido Arroyo de la Luz y América. Bien, en esta organización, en esta celebración, hemos dejado claro un poco pues, el espíritu, ¿no?, de transversal y de apertura que tiene nuestro seminario. Esta segunda parte que vamos a celebrar en esta facultad, quiero dejar constancia también de la conferencia que pronunció la doctora Estela Morales en Arroyo de la Luz sobre Ortega y Gasset y la misión del bibliotecario y las perspectivas, donde analizó de manera muy profunda la figura del bibliotecario desde la misión del bibliotecario que nos dejó escrita Ortega y Gasset y las perspectivas o un poco las líneas por donde se va a ir marcando la figura del bibliotecario actual. Bien, esta segunda parte, como digo, aquí en la facultad, bajo el lema que anteriormente les mencionaba, bueno, pues el título refleja un poco ese carácter pionero y visionario de Ortega y Gasset con respecto a la figura de nuestros profesionales. En torno a las sesiones que vamos a celebrar aquí en la facultad, que van a ser el día de hoy 3 sesiones y el día de mañana otras 4, hay que dejar también constancia de, yo creo que son unas 60 participaciones en ponentes
que en torno a las sesiones de acceso a la información, que va a ser la primera que vamos a tener, de medios de comunicación, patrimonio y lectura, educación, usuarios de la información, bibliotecología y tecnologías, y por último, nuevos investigadores, serán y van a enriquecer también esa visión y perspectivas, y un poco cómo nuestro profesional de la información y la documentación ha ido evolucionando desde los dos puntos o focos, España y México. Bueno, nada más, sino una vez más desde el departamento agradecer que ustedes hayan podido viajar y estén con nosotros, y que este seminario se celebre con todo el entusiasmo que hemos puesto para que todo esté a gusto de todos los invitados, y que los frutos y consecuencias, conclusiones que saquemos tengan en un futuro y van a tener a través de las actas que vamos a publicar, tengan para todos nosotros y para toda esa globalización de la que tanto hablamos, sean puntos de referencia a seguir. Muchas gracias. Bueno, y ahora me toca a mí aburrirles un ratito más con mis palabras. Lo primero que quiero hacer es unirme a las palabras de la profesora Fernández Bajón de agradecimiento, y así me evito reiterar todos los nombres de las personas y de las instituciones que han hecho posible que este seminario durante estos días se pueda desarrollar. Yo no soy, ni muchísimo menos, un experto en bibliotecología ni en documentación, sino que soy un beneficiario de los saberes desarrollados desde estas disciplinas, ¿no? Y al hilo de ser un beneficiario, y aprovechando que tengo a la doctora Morales a mi lado, me gustaría compartir con ustedes una visión que creo que tienen nuestros rectores, en donde la biblioteconomía y las ciencias de la documentación creo que tienen y van a tener una misión muy importante. La visión empezó a gestarse con anterioridad, pero se empezó a concretar, y me corrige la doctora Morales si me equivoco en lo que digo, en la cumbre de rectores de Río. Los rectores de las principales y más grandes universidades públicas latinoamericanas, 5 universidades, se reunieron para compartir una visión, ¿no? Eran los rectores de la UNAM, de Sao Paulo, de la Universidad de Buenos Aires, la Complutense y la Universidad de Barcelona. La idea es desarrollar una gran alianza entre estas universidades para no hacer algo que está muy de moda hoy en día, que es competir, sino para cooperar y ser universidades más competentes. Como universidades sistémicas que son, sistémicas en el sentido de que si desaparecen gran parte de la población, como ocurre con algunos bancos a los que se denomina sistémicos, no puede acceder a los estudios universitarios, tienen en este sentido una gran responsabilidad, ¿no? Y en esta visión yo creo que hay un espacio para desarrollar nuevas estrategias de presencia de las mejores y más grandes universidades latinoamericanas en el ámbito universitario, y sobre todo en el ámbito de la formación virtual y de la formación online. Algo de información me va a tener que dar la doctora Morales sobre una reunión que han tenido, yo creo, la UBA, Sao Paulo y la UNAM hace unas semanas. Yo estuve con el secretario, hace muy poquito, con el secretario de internacional de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y me comentó que se iban a reunir. Y yo algo le tendré que contar de la alianza que hemos firmado con la Universidad de Barcelona, también en esa línea, para que las dos grandes alianzas configuren una alianza mayor. Y yo creo que ahí, como les decía,
desde la biblioteconomía y la documentación van a tener ustedes la responsabilidad de hacer grandes aportes. Le dejo ahí el reto. Y simplemente terminar, a mí siempre me gustan los chascarrillos. Ayer por la noche estábamos de cena de la Escuela Latinoamericana Complutense, fuimos a cenar a un argentino, porque la última se había desarrollado en Buenos Aires, y me gasté ayer mi última camisa decente, y la única camisa que me quedaba esta mañana era una con gemelos. Yo no suelo llevar gemelos, pero he dicho, voy a aprovechar y me voy a poner los gemelos mexicanos que mi padre, que he heredado yo, mi padre se murió hace muchísimos años, que le mandaban parte de su familia mexicana. Parte de mi familia tuvo que emigrar a México, y teníamos el recuerdo de que siempre llegaban cosas fantásticas de México, ¿no? Materiales e inmateriales, que son las que a nosotros nos interesan. Pero de las materiales a mí me llegó esta. Y están muy bonitas. Y una pluma, yo soy muy de pluma, una Parker 61, cuando se fabricaban Parker, cuando las Parkers tenían su lugar. Tenían su lugar y tenían mucha fama, ¿no? Bueno, perdonen por la anécdota, y simplemente desearles un fantástico seminario, de nuevo enviarles el abrazo de profesor Carrillo, y nada más, damos por inauguradas estas 12ª jornadas del Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la conferencia inaugural. Le llegaban del Sí, yo era también fantástica. Como tú mencionaste la facultad de uno en los pasillos que se conocía a los hijos de los asociados. Esas fueron una anécdota de que se bueno, sobre todo mi abuelo tuvo un problema con ese descubrimiento y con esa revista. Entonces, la forman y entonces hacen fue una cena No te quiero comprometer. pero les quiero decir que están esto ya se va perdiendo. Pero se han ido perdiendo esas artesanías. Esto se va perdiendo porque nos lo vamos a llevar. Vamos a recuperarlo. Es parte del patrimonio nacional. Todo que esto es Cuando trabajemos está perfecto. sí, me toca bien.
Por cada una de las preguntas. No, sí. Sí, sí, Y también vosotros brindarlo y aquí Ignacio, Ignacio. Hola. No te digo ya. Sí, no quiero ver esa muy grande. No te digo ya que...
Iniciamos ya la conferencia. Bien. Tengo el placer de presentarles al doctor Jaime Ríos Ortega, director del Instituto de Investigación en Biblioteconomía e Información de la UNAM. El doctor Ríos es investigador titular del Instituto, perteneciente a la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director del IBI, como decía anteriormente, y desarrolla líneas de investigación en educación bibliotecológica. La conferencia que nos va a presentar hoy se titula La bibliotecología y la documentación desde la perspectiva de las tradiciones académicas. Tiene la palabra el doctor Ríos. Gracias. Reitero mi agradecimiento por la acogida y el cariño con que nos han tratado, y ahora a ti, Maite, por brindarnos la oportunidad de podernos dirigir a los colegas, por el título que nos obsequiaste para este coloquio y principalmente por la amistad con que me distingues y el hecho de haberme permitido inaugurar este trabajo. Bien, quizás el concepto de tradición académica es un poco espurio y ahora lo vamos a ver. En sentido estricto, tendríamos que estar hablando de tradiciones profesionales o tradiciones de investigación. Pero mi hipótesis de trabajo, que es la que quiero compartir con ustedes, es que en nuestros casos, por el desarrollo que hemos tenido institucionalmente, para mí que era mejor hablar de tradiciones académicas y no solo centrarlo como una tradición de investigación o una tradición profesional, que ortodoxamente así tendría que desarrollarse. Pero bueno, esto es una hipótesis que quiero compartir y la iremos corrigiendo conforme al trabajo que vayamos haciendo. Bien, no voy a entrar al caso de todos los antecedentes que se van dando en términos teóricos, pero sí podemos distinguir que desde el campo de la sociología de la ciencia se ha investigado y se ha logrado observar que cuando las profesiones y las disciplinas explicativas o ciencias se van desarrollando, se observan un conjunto de variables y de dimensiones que a lo largo del tiempo se van consolidando. Y es el primer momento cuando se pasa de tener oficios a tener propiamente profesiones. ¿Y cómo se va dando esto en la línea del tiempo? Bueno, en primer lugar, se da a través de la creación de escuelas, a través de facultades o colegios que otorgan títulos y grados en el campo de conocimiento. Ese es un primer punto que es esencial, desde el cual se empieza a hablar ya de la profesionalización y la institucionalización de una disciplina. Voy a irme al punto 3, que dice que tiene que ver con la publicación de libros y revistas especializadas en el campo como un segundo rasgo distintivo de la institucionalización de las disciplinas. Y algo que es esencial es la creación de bibliotecas y colecciones que reflejan la madurez de este campo de conocimiento. Estos tres elementos son sustantivos y son fundamentales para comprender cómo se van instituyendo las disciplinas. Regreso al punto 2, que tiene que ver con la creación de entidades dedicadas a la investigación como actividad principal. Tengo para mí que en el caso de la bibliotecología y la documentación, nuestras facultades, nuestras escuelas han venido trabajando de modo asociado tanto la enseñanza de la profesión como la formación de recursos humanos especializados en la investigación. Sin embargo, desde esta perspectiva, insisto, sociológica, la creación de entidades de investigación, estrictamente hablando, estaría significando la culminación
de una profesión que termina con una, bueno, no que termina, sino que comienza la creación de conocimiento avanzado, conocimiento original, con estas entidades específicamente dedicadas a la creación de conocimiento. Bueno, hasta aquí la parte sociológica. Y perdón, voy a tomar agua, se me seca mucho la garganta cuando hablo. Ahora bien, dichas estas dimensiones, prácticamente si nosotros observamos en cada uno de estos elementos que hemos tocado, podríamos hacer microhistorias, que de hecho se hacen. Se hacen microhistorias para explicar cómo nacen las escuelas, se hacen microhistorias para comentar cómo se crean las entidades de investigación, los institutos, centros, se hacen microhistorias para dar cuenta de cómo han sido nuestras publicaciones y se hacen también estas microhistorias de cómo se han ido desarrollando nuestras colecciones. Todos estos elementos que se van engarzando nos dan una primera perspectiva de cómo se ha institucionalizado nuestra disciplina. Ahora bien, ¿qué es una tradición de investigación o una tradición profesional? Quiero destacar, debo mucho a dos autores que admiro, uno es Stephen Toulmin y otro es Larry Laudan. A ellos debo este concepto. Stephen Toulmin prácticamente decía una cosa que me parecía maravillosa: ¿cómo distinguimos a una profesión de lo que sería estrictamente una disciplina científica? Y él decía, lo decía de este modo, dice: vamos a entender que las profesiones son obviamente tradiciones, pero que tienen una característica, y la característica que tienen es que resuelven problemas prácticos. Y la investigación o estas tradiciones de investigación lo que hacen es que tienen más bien un carácter de orden explicativo y descriptivo. Tienen preocupaciones distintas, que se parecen. Después vamos a ver que unas nutren otras, etc. Pero en principio esta distinción intelectual es fundamental, porque como vamos a ver, y lo hemos observado ahora en este desarrollo institucional, pasamos de instituir la profesión a instituir la investigación, este campo de conocimiento. Ahora, estas tradiciones no son teorías, como tampoco son un paradigma, son algo más. Si quieren, luego discutimos este asunto de los paradigmas en la disciplina y lo que suponemos un modo de entender la disciplina, pero por lo pronto diríamos, es algo más. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, una tradición académica, o en este caso la tradición que nos convoca desde nuestra academia, se compone de una comunidad epistémica, o si me permiten, un conjunto de colegas altamente especializados, cuya preocupación fundamental tiene que ver con la producción de conocimiento. Y este trabajo lo orientan hacia la discusión de teorías específicas en continua revisión y reconstrucción. Segundo, trabajan en los presupuestos sobre las entidades de estudio que componen el dominio de esta disciplina, y trabajan también sobre las normas epistémicas o de conocimiento de orden metodológico acerca de cómo debe investigarse en la disciplina. Incluye, por supuesto, las reglas para trabajar con evidencias válidas, los modos de corroboración empírica que consideramos que son esenciales y que no podemos violar, sobre el riesgo de pensar que eso no es investigación en el campo de conocimiento que nos interesa, hasta aspectos mucho más ambiciosos como tiene que ver con la evaluación de teorías y el modo en que se van construyendo